Está con nosotros ya aquí en banda ancha Maximiliano Aguiar, titular de la consultora Acierto, a quien ustedes han visto en otras oportunidades, pero siempre solito, en espacio de columnista. Hoy, de cuerpo presente, aquí en vivo acompañándonos. Un gusto tenerte acá. Es un placer, Daniel, como siempre. Bueno, y tenemos mucho de qué hablar con Maximiliano Aguiar, que está recién llegado de Estados Unidos. Le diría que es el gancho de la entrevista o el motor de esta entrevista, en la que vamos a recorrer varios aspectos de la opinión pública, pero el primero tiene que ver con esto, ¿no? Porque cada vez que va una persona con juicio crítico al exterior, nos interesa saber, bueno, qué impresiones ha recogido y sobre todo qué espejo tenemos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué llega de nosotros, de esta Argentina, a Estados Unidos? Sí, te cuento un poco el contexto ¿Cómo no? de mi visita, porque estuvo de ser una visita turística, sí, aunque algo visitamos. Sí, por supuesto. ¿No? Pero en principio fue en el marco de la maestría en asesoramiento de imagen y comunicación política que dicta la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? En ese contexto había un viaje académico a Washington, con lo cual tuve la oportunidad y el placer, digamos, de estar reunido con una cantidad de gente y visitando una cantidad de instituciones que creo que son bien interesantes para entender un poco la compleja dinámica política de un país que muchas veces se simplifica en el análisis, claro, en la complejidad que tiene. Así que la verdad que ha sido un placer estar por ahí y, bueno, volviendo a nuestros Todos padres. sociólogos, todos gente del campo temático. Consultores políticos de Latinoamérica y España. Habían mexicanos, colombianos, guatemaltecos, varios españoles y 2 argentinos en ese grupo. Así que la verdad que ha sido muy placentera la visita, ¿no? ¿Y vos, argentino, qué cosa? ¿Qué preguntaban? ¿Qué preguntaban? A ver, un poco sobre la dinámica política de Argentina. Hay que pensar que estamos nosotros en permanente contacto, con lo cual algo de eso conocen. Claro. Y hay que recordar que además, posteriormente a esta visita, 2 días después, sucedió lo de YPF, con lo cual ha habido toda una charla bastante interesante con los españoles al respecto, ¿no? Claro, claro. La maestría se cursa en Salamanca, y bueno, con lo cual tengo muchos compañeros y profesores españoles con los cuales hemos estado departiendo amenamente sobre el tema, ¿no? En términos generales, ¿cuál es el concepto que hay acerca de la Argentina o del momento que atraviesa la Argentina? A ver, es particular porque muchos de estos países, estoy hablando específicamente México, España, los Estados Unidos mismos, son países que están atravesando crisis delicadas, ¿no? Con lo cual el proceso que se está viviendo en el sur de América es un proceso muy distinto al que están viviendo todos aquellos países ligados fuertemente o a Europa, o parte de Europa, como el caso de España, y a los Estados Unidos, como el caso de México, Guatemala, Honduras, etc. En ese sentido, los marcos analíticos son completamente distintos, ¿no? Y en alguna medida siempre ha sido interesante la experiencia que nosotros tuvimos en 2001 y en el análisis de lo que sucedió en 2001, para comparar en similitudes y diferencias, porque convengamos que no son situaciones directamente análogas, ¿no? Sí. Con lo que está sucediendo en cada uno de esos países. Así que hemos estado hablando bastante de básicamente lo que fue en Argentina la crisis de 2001 y todo aquello que está sucediendo con sus diferencias en el caso de España, ¿no? Hay que recordar que España está cerca de 25 puntos de tasa de desempleo, una tasa muy similar al pico de desempleo que nosotros tuvimos en esa época, ¿no? Con lo cual están viviendo una situación que, si bien es muy distinta por el volumen del país y por la importancia internacional que tiene lo que está sucediendo en España, sí plantea algunas similitudes. Y todas estas charlas son previas a lo de YPF, porque después de lo de YPF nos pusimos a charlar de otras cosas. Claro. Pero todo ese proceso ha sido un proceso de debate por la fuerte preocupación que hay dentro de España. Hay que recordar que tiene un presidente casi recién asumido, Rajoy, que ha caído fuertemente, y que creo que eso también es interesante, si después te interesa hablar de YPF, para entender un poco el fenómeno de la discusión que se plantea a partir de YPF en España y en Argentina. Hay que recordar que Rajoy, la imagen de Rajoy cayó 18 puntos en muy pocos meses en España, con lo cual eso es un dato político que también explica algunas reacciones, ¿no? Maxi, la crisis del 2001, la crisis de Argentina, se parece más a la crisis de Grecia, ¿no? De Atenas, de la gente quemando cosas en la calle, no tanto a la de España, ¿no? La crisis de España es como, tenemos una compañera de trabajo que está recién llegada de España y que dice, la verdad es que no he visto en cuerpo presente la crisis que vimos acá, esta crisis de los saqueos, de los supermercados enrejados enteros. ¿Qué pasa? ¿Pensamos distinto? ¿Tenemos necesidades distintas? ¿O la crisis todavía no golpeó en España como sí lo hizo en Argentina?
Sí, hay 2 o 3 elementos que creo que son interesantes. Ni siquiera en Grecia ha sucedido lo que pasó aquí en la Argentina, ¿no? En Grecia, pensando en una crisis monumental, en un jefe de Estado puesto a dedo, digamos, un proceso bastante complejo y muy similar a la Argentina. Los elementos de violencia que acá pueden ser vistos y amplificados por la televisión no tuvieron punto de comparación con lo que sucedió en Argentina, en Grecia. ¿Bien? Los volúmenes de la crisis son distintos porque los respaldos son diferentes, tanto para Grecia como para España, ¿no? Detrás de esto está la Comunidad Económica Europea, nada menos, ¿bien? Claro. Y una crisis de España afectaría a las grandes potencias internacionales, caso Francia, caso Alemania sobre todo, ¿no? Con lo cual hay todo un marco de contención que marca lo que es el problema económico de base y de sustentación de esa comunidad económica, porque aún con todos esos apoyos, la crisis es enorme. Y si bien no hay grandes hechos de violencia, los indignados en España son un movimiento con mucha fuerza y con mucha presencia, sin la cuestión por ahí más televisiva de la violencia, digo que es mucho más fácil de transmitir en términos de una persona tirándole algo a otra, sin esos elementos, al menos no de manera tan fuerte, pero sí con una movilización social que llama la atención, con sus altibajos, pero que llama la atención, ¿no? Y con un elemento que es el tema del desempleo, que es muy interesante. Yo hace unos días también veía, y esto es icónico, ¿no? En algún medio de comunicación, una comunicación telefónica de una persona ofreciéndole trabajo a otra, que lo debe haber visto creo que todo el mundo, y esa persona llorando de manera desconsolada. Bueno, eso es lo que está detrás. Detrás de esto hay gente, como había en su momento en la Argentina, gente con esas problemáticas, detrás de esto hay gente. Si esto se puede transformar en una escalada violenta, yo no estoy tan seguro, ¿no? Hay, como digo, hay un proceso electoral que, si bien que es reciente, un presidente que ha visto deteriorado no solamente entre los simpatizantes del Partido Socialista, que pueden decir, bueno, ya de partida estaban en contra de Rajoy, sino en los mismos simpatizantes y militantes del Partido Popular, que comienzan a decir, bueno, a ver, nosotros habíamos dicho que no íbamos a tocar salud y educación y es lo primero que tocamos. Digo, el conflicto más grave que se ha vivido en este último tiempo y que atraviesa España, digo, va desde Madrid hasta Cataluña, es el tema de el tocar los presupuestos de salud y educación. Bien, eso ha sido un detonante muy importante y también es similar a lo que sucedió en la Argentina. ¿Quién no recuerda a López Murphy con lo que sucedió en ese momento? Con las universidades le costó una semana de ministerio. Uh-huh. Vamos a hablar con Maximiliano Aguiar acerca de cómo entra YPF en todo este escenario, ¿no? Porque en este contexto hablar de España nos interesa mucho, pero será después de la síntesis de títulos internacionales. 2 minutos y estamos de regreso. La Cámara Baja trató en un primer día la iniciativa para expropiar